historia, cultura, borrachos, vagos arte y pantomima borrachos, vagos arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en radio libre por internet. www.interruptusradio.com. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de divulgación de la historia y las ciencias sociales en radio libre por internet, completamente independiente, autogestivo, autónomo, anarquista. No llegamos a tanto como al anarquismo, pero estamos aquí con ustedes hablando de historia cada domingo en la mañanita, acompañándolos en sus desayunos matutinos. Somos Interruptus Radio. El pasado es hoy. Les habla Carla y estoy muy contenta de saludar aquí desde la cafetería y librería Salgari, ubicada en la calle Papalotl número 34, en la 3 veces heroica colonia Santo Domingo, la Santocho. Pues estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a tener una emisión que ya estábamos diciendo fuera del aire que es Duelo de Titanes. Vamos a platicar con compañeros que igual que nosotros se dedican a la divulgación de la historia a través de medios independientes, de la radio libre y demás mecanismos tecnológicos que nos permiten estar aquí en el ciberespacio de formas que antes eran muy complicadas. Nosotros aprovechamos estas herramientas tecnológicas haciendo un programa de radio y pues combinamos la labor de dedicarnos a la historia con la de divulgar el conocimiento histórico, en nuestro caso de los jóvenes historiadores, pero ya platicaremos mejor con nuestros compas de aquelarre histórico que ya están aquí con nosotros para que nos platiquen ellos sobre su proyecto, para que ustedes también los escuchen y a platicar sobre la divulgación de la historia. También quiero saludar primero a mis compañeros de el Team Interruptus Radio. Misael, hola Misael, saluda a la bandera. Hola, buenos días a la bandera nacional, ¿cómo están? Y a la bandera internacional también. Pues es un gusto que nos estemos otra vez escuchando aquí como cada domingo en Interruptus Radio. Y qué mejor domingo que el día de hoy, que estamos con un proyecto hermano que es de historiadores haciendo divulgación de la historia. Vamos a hablar con ellos y yo estoy bien interesado porque pues para ver qué reflexiones podemos hacer el día de hoy sobre la importancia de la divulgación del conocimiento histórico y sobre la importancia de que los historiadores salgamos de esa pequeña burbuja llamada academia, también para que bueno, pues hagamos llegar nuestro propio conocimiento que generamos todos los días hacia el público en general. Así que bueno, pues vamos a estar hablando con ellos en un ratito, pero pues también quiero darle la palabra al buen don Emiliano. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Misa? Ya estamos de vuelta y bueno, como dices, tenemos un tema bien importante para los historiadores y para la academia. A la academia le interesa mucho divulgar la historia, tanto es así que en estas semanas en el Instituto Mora ha tenido algunas sesiones al respecto de la divulgación de la historia. Bueno, en lo personal yo lo he visto muy institucional, un poquito cuadradito y creo que aquí podemos... Sí, lo siento. El lunes que llegues te van a decir, no, chavo, ya no tiene acceso a esta ya no tienes préstamo interbibliotecario, te lo acabamos de quitar. Creo que aquí podemos tener otro tipo de experiencias y otro tipo de oportunidades para divulgar la historia. Entonces, pues sí, creo que va a ser un tema bien interesante. Y bueno, también voy a pasar aquí con mi compañero Noé. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué dices? Hola, buenos días a todos. Feliz domingo. Y creo que es un tema muy pertinente. Sobre todo también porque desde los historiadores que seguimos en la academia, criticamos fuertemente a otros historiadores que están en la divulgación, por ejemplo, Papi Krause, entre otros más oficialistas, pero... Martín Moreno. Pero creo que a pesar de eso es una tarea que no deberíamos de... que a pesar de todo, pues la gente es la que nos debe de leer fuera de la academia, ¿no? Bueno, al menos esa es mi opinión. Pero vamos a ver un poco más adelante qué opinan nuestros amigos y contrincantes, el equipo de los titanes y bueno, pues estamos ya iniciando nuestra conversación del día de hoy con los compañeros de Aquelarre de la Historia. Ellos
pues es un proyecto que yo digo hermano, en el sentido de que también, igual que nosotros, son historiadores y se dedican a la divulgación y a la reflexión del conocimiento histórico por radio y por internet. Y yo creo que, bueno, son proyectos bien valiosos, y no es porque lo hagamos nosotros, sino porque creo que es bien importante tomar medios de información y de comunicación para reflexionar sobre la historia. Quiero saludar a Armando. ¿Cómo estás, Armando? Hola, muy bien. Quiero saludar a Laide. ¿Cómo estás? Bien, hola. Qué bien. Y a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Hola a todos, muy bien. Pues ellos son nuestros amigos de Aquelarre de la Historia. Y bueno, pues platíquenos, ¿qué es Aquelarre de la Historia? ¿Con qué se come? ¿A qué hora salen por el pan ustedes en sus barrios norteños, supongo? Lo único norteño de la Aquelarre es el rumbo del que se transmite, ¿no? Pues como bien me decías, somos un programa que trata de hacer la divulgación de la historia, ¿no? De cualquier tema, tratamos de ir preparando, variado, ¿no? Siglo XX, siglo XIX, distintos procesos, pero sobre todo pensándolo un poco como lo decían ustedes al inicio del programa, tratando de hacer una historia más digerible, ¿no? No tanto que se vea desde la academia, porque muchas veces ese es el problema. Creemos nosotros que a veces el lenguaje con el que se escriben muchos libros, mucha gente se acerca a ellos y dice, no entiendo absolutamente nada, se espantan, ¿no? Exactamente. Y quizá nosotros tratamos de hacerlo un poco pues más ameno. Combinamos, igual que ustedes, el asunto de la música. Tratamos de siempre buscar canciones que se acoplen a la temática que estamos abordando, tratar de relacionarlas, y pues manejamos cápsulas. Usamos de nuestro muy carente talento como actores de voz para ahí generar pequeñas cápsulas. Tenemos ya incluso como algunos personajes ya establecidos para nuestras muchos personajes ya hay que tratamos como de introducir en diferentes procesos, hacerlos partícipes, como para tratar de ir explicando, ¿no? Cómo se fueron dando las cosas. Y en ese sentido, nosotros, bueno, por ejemplo, los programas de Krause que salen en Televisa además, igual para uno como historiador le pueden parecer interesantes y en algunos casos nos llegan a aburrir, ¿no? Entonces exactamente buscamos romper esa parte y le apostamos nosotros por el humor. En mi caso, en un principio sí fue viendo estos programas del 11 de historias horribles. Dije, pues eso está muy chido, ¿no? Para llegar a otro tipo de público, igual a morrillos o a gente adulta, también te puede llamar la atención. Y en ese sentido también nosotros utilizamos estos personajes, los inventamos, también para tener esa posibilidad de jugar y darnos en ciertos momentos licencias para meternos en estos contextos históricos y que sea divertido, ¿no? O sea, siempre dentro de la historia que sea realista, pero dándonos licencias. Creemos que es un método muy útil para llegar a otras personas. Y bueno, yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan de Discutamos México? No es cierto. Mira, Armando, mencionaste algo bien interesante que también yo creo que es algo que a los historiadores nos da un poco de dolor de cabeza cuando de divulgación se trata, y es hacer la historia digerible, entretenida, ¿no? Divertida en su momento, pensando a partir de qué público es al que pensamos llegar, ¿no? En Aquelarre de la Historia supongo que tienen dos vertientes, o al menos me lo imagino así por cómo llevan los formatos de su programa. Una vertiente que es las cápsulas, que pueden ser muy útiles para la enseñanza de la historia, por ejemplo. Y otra cosa son los programas que ustedes hacen en vivo los sábados, ¿no? Por la tardecita. Que quizá tienen un poco más de corte para historiadores, para que participen de reflexión. No sé qué nos puedan comentar de sus programas. Sí, bueno, más bien yo creo que no nada más las cápsulas, sino en general nosotros, y cuando coincidimos este programa dijimos, no, para nada, no va a ser para historiadores, ¿no? O sea, sí vamos a invitar a historiadores, y las personas o los profesores que alguna vez nos han acompañado, siempre les decimos, trata de, por ejemplo, de no decir en un momento, es que la historiografía, porque el público nos va a decir, ¿qué es la historiografía? Y no nos vamos a poner en ese momento a explicarles, ¿no? A definir conceptos, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre decimos, es algo relajado y, ¿cómo se llama? Y precisamente, ¿no? Apelando a que, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, Discutamos México, o estos programas que supuestamente se hicieron para que el público en general se interesara por la historia, pero al final pues sí cayeron en esa
parte súper especializada que uno decía, ay, bueno, ¿y de qué me están hablando? ¿No? Pues eso es lo parte como más importante. Y creo que también nos ayuda un poco nuestro compañero que nos está ayudando y que ahorita nos está escuchando, Sopilote, no te olvidamos. Saludos a Sopilote. Que se encarga de hacer dibujos, ¿no? Y que también es una manera también de hacer un poco de difusión, ¿no? Porque pues también sabemos que muchas veces el radio, y sobre todo ahorita por internet, ya pues no es como muy accesible, ¿no? O más bien muchos dicen, ay, es que escuchar por radio, o estarnos sintonizando a las 6 de la tarde todos los sábados, y por eso, bueno, se nos hace más fácil lo de la parte también de YouTube, ¿no? Fíjate, yo, ahorita que también hablaban sobre las cápsulas y de que se sirven de la comedia para poder plantear problemas o problemas históricos o un tema histórico, yo estaba pensando en este libro de Chumel Torres que acaba de sacar. Bueno, yo no lo he leído, no sé si está bueno o está malo. De alguna manera es como una propuesta, ¿no? Sin embargo, creo que lo que hacemos aquí es un poquito más serio que lo que hace Chumel, porque sí somos historiadores. Un poquito nada más. Un poquito nada más, ¿no? Sí. O sea, bueno, es alivianar el lenguaje, es hacerlo más cotorro, más divertido, pero tampoco sin perder el rigor histórico ni el rigor que tiene la historia, ¿no? Sí, precisamente nosotros, a pesar de que decimos, bueno, es que va a ser así nuestro lenguaje un poquito más chabacano, dirían por ahí, sí tenemos, por lo menos una semana antes nos preparamos, subimos nuestro tema y lecturas, y no que el Wikipedia, alguna vez se le ocurrió consultar Wikipedia y no nos salió, pero siempre decimos, bueno, digo, somos historiadores todos, creo que todos podemos leer un libro de 50 páginas, 90 páginas, todos podemos leer artículos especializados y ya, y ¿cómo se llama? Y eso es lo que, nuestra base, ¿no? Y que precisamente casi siempre en los martes en la tarde en la página de la Aquelarre en Facebook siempre se sube nuestra bibliografía, qué es lo que estábamos leyendo, qué es lo que usamos para discutir. Ajá, sí, finalmente esa es nuestra chamba, ¿no? Leer y bajarlo para que la gente nos entienda, ¿no? Finalmente no podemos dejar ese rigor, sino hacemos lo hecho mal. Yo sí empecé a leerlo yo sí lo empecé a leer en una de estas páginas que te dan los primeros y pues es lo que hace él, ¿no? Sin mucho rigor y demás. A mí no me gusta, pero bueno, sí se puede decir que más bien, si vamos a hacer historia, pues que sea con rigor, pero sí bajándolo para que los demás les interese, ¿no? Creo que eso es bien importante. Yo creo que sí, sería bien importante explicarles a nuestros ciberradio escuchas por qué hay una diferencia entre leer a personajes como Chumel Torres y escucharnos a nosotros. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta los límites que nosotros tenemos en términos de alcance. A nosotros no nos va a escuchar ni el 0.1% de la gente que puede escuchar a Chumel, que le puede llamar la atención cualquier cosa que él diga. La cuestión es que él está construido como una figura mediática que va desarrollando temas a partir de la coyuntura y de lo que puede resultar rentable. A mí lo que se me hace interesante de esto es que justamente la historia es rentable y es algo que nosotros como historiadores muchas veces ni pensamos, o si lo pensamos es como de qué forma pues se puede llegar a ser rentable, por llamarlo de algún modo, y lo digo de esta forma porque para ellos es así. El conocimiento histórico. La cuestión es que la responsabilidad que nosotros tenemos como historiadores no nos permite hacer algún, ¿cómo decirlo? Negociar con el conocimiento histórico de forma tan manipuladora como lo pueden llegar a hacer estos personajes. Ponemos el caso de Chumel Torres porque quizá es como sí, conocido de los que están haciendo cosas ahorita, pero la cuestión es que es muy probable que él no haya escrito ese libro, ¿no? Para empezar, a lo mejor le añadió ahí 2, 3 chistecillos, qué sé yo. Yo sí me lo imagino en las noches leyendo México a través de los siglos, los lunes es un en libro, la mañana es un libro de al cabecera. archivo, no sé, yo sí me lo imagino así, como todo un investigador.
Sí, la cuestión es que el discurso histórico, o sea, no es tan simple como decir, voy a decir mentiras o verdades. Eso es como una explicación muy superficial de cómo se desarrolla el conocimiento histórico, porque seguramente no miente, ha de tener un asesor que es historiador que le dice, pues no puedes decir que Benito Juárez es del siglo XX, por ejemplo, o sea, como no puedes cometer errores históricos. Sin embargo, lo que deviene de la interpretación o del discurso es con lo que hay que tener cuidado. No porque un discurso histórico esté dando datos correctos, significa que esa interpretación es valiosa o que aporta algo que no sea manipulador. Es justo como el punto que yo creo que hay que poner sobre la diferencia entre personajes como Chumel o como Martín, ¿cómo se llama este señor? Martín Moreno, Francisco Martín Moreno. No. ¿Quién más está? Hay bastante gente que está haciendo Zunzunegui, que están haciendo divulgación de la historia, pero no es una divulgación tendiente a comprender el pasado, sino quizá a reforzar estereotipos que ya teníamos, a apoyar a ciertas tendencias políticas. Entonces, como espectadores, nosotros como historiadores como que nos queda un poquito más claro, pero sí hay que ver a estos autores con esta mirada, ¿no, Noé? Yo creo que algo importante también, justo que ya mencionaste, es ¿cómo concebimos nosotros la historia? Yo creo que de entrada la mayoría de historiadores, a no ser que me puedan decir que no pensamos que es para ser meramente una mercancía que tengamos que vender, ¿no? Sino que yo creo que todas las personas que estudiamos historia es porque pensamos que vamos a modificar de alguna manera o a tener un impacto en la realidad social, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí hay una diferencia con casi todos los que están en esta corriente de divulgación muy superficial, ¿no? Porque la mayoría, claro que divulgan la historia, tienen éxito, ganan dinero, pero yo creo que de entrada ven la historia como una anécdota y como algo que ya pasó, que nos podemos reír de eso, que muy probablemente podamos aprender, pero eso viene a segundo término, cuando la mayoría de historiadores, creo yo, que no van por ese lado. Sí, creo que eso es bien importante, ¿no? Pero muchos de estos programas de difusión se quedan exactamente con el chiste, la anécdota, y no profundizan un poco para entender cómo se llegó a ese punto del tema que se esté tratando, ¿no? Por qué sucedió, cómo sucedió y cuáles fueron sus repercusiones. Nosotros en el programa sí lo que intentamos siempre es esto de dónde viene, cómo ocurrió y por qué ocurrió y cuáles fueron sus repercusiones. Siempre intentamos al final del programa, ya con las conclusiones, tratarlo de traer hacia la realidad, hacia nuestro presente, porque creemos que la historia es algo vivo que finalmente nos afecta. Pero sí es bien importante esto que tú estás mencionando. También en un principio dijimos, pues es que no queremos hacer eso, porque muchos de estos personajes solo se están quedando con la anécdota y pues eso no es la historia. Claro que eso puede llamar muchísimo la atención, hablar de los amantes, de las personas, que tal personaje fue homosexual o demás. Eso siempre les llama la atención, pero nosotros no queríamos quedarnos en ese punto, sino ir más adelante, pero siempre lo que les decíamos, que fuera accesible a los demás, ¿no? Yo creo que sí, tienen toda la razón. Es la gran diferencia entre aquellos esos que divulgan la historia anecdótica o hasta chusca, ¿no? Que tocan esos temas de que tal personaje es homosexual. Me acuerdo mucho de un libro del biógrafo de García Lorca, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que sacó un libro aparte sobre la homosexualidad de García Lorca, ¿no? Que digo, sí es un tema importante, puede dar muchas visiones hacia la poesía, hacia el contexto, pero eso no explica todo el personaje, ¿no? Ni explica todo el proceso histórico. Estaba pensando también en qué otro ejemplo podríamos tener de divulgadores de la historia, pero con un poquito más de rigor. Se me ocurría tal vez Carlos Montemayor con estas novelas al respecto de las guerrillas, que digo, a fin de cuentas es una novela y se toman algunas licencias, pero bueno, de alguna manera ha sabido llegar al público, ¿no? Creo que también muchas de las personas que hacen divulgación de la historia no son historiadores por esta cuestión del rigor que tiene que tener el historiador, y que a veces tal vez él se enaltece demasiado y no quiere bajar un poco los pies, ¿no? Y justo las personas que hacen este tipo de divulgación se consideran literatos como Taibo y no historiadores, ¿no? Esa es otra de las cuestiones, que aquellos que hacen esa divulgación son más de otras corrientes o otras tendencias
y los historiadores de alguna manera nos hemos ido retrayendo, y ese rigor que tanto queremos que se tenga en esas divulgaciones, pues no se toma en cuenta, ¿no? Que es bien chistoso porque también muchos de estos personajes que están haciendo difusión de la historia tienen una línea muy de derechas, ¿no? Por ejemplo, los conspiradores, lo del Canal 40, es claramente una visión muy marcada hacia la derecha, siempre defendiendo estas opiniones conservadoras, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Creo que difusores de izquierda no hay como que tantos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también algo que desde el tiempo que hemos estado con este proyecto del radio, yo también he pensado mucho es que creo que lo que también nos hace falta también a los historiadores es ser autocríticos respecto a lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, yo pude verlo mientras estuve haciendo la licenciatura en la facultad, ahora que volví en la maestría, es que hay de verdad muchos historiadores que están como que tienen un punto de vista de hacerlo muy el feo de yo dedicarme a la difusión, yo dedicarme a hacer algo, no, yo quiero ser un investigador, ¿no? Digo, es algo muy válido, pero sin embargo no veo por qué hacer menos otro tipo de labores, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hay muchos periodistas o otro tipo de gente dedicada a otras labores haciendo la difusión y nosotros la hemos dejado en muchos sentidos a un lado, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas que quizá como historiadores nos marca y que nos hace falta reflexionar y que quizá muchas veces desde el proceso de formación que tenemos no nos meten tanto como esa idea de hay que hacer difusión, ¿no? Nuestro mismo gremio nos rechaza. Claro. Sí, justamente yo creo que fue un buen inicio, el desprecio precisamente a la difusión, que lo mencionábamos desde el inicio, y sí, precisamente yo creo que para empezar existen, por ejemplo, yo tuve un profe en la preparatoria que no era historiador, era geógrafo, pero me daba historia, ¿no? Y de entrada, porque, bueno, muchos tenemos un poco de temor a la preparatoria por varias circunstancias, pero yo creo que una de las principales es porque los chavos no están atentos, pero en parte también es porque no hacemos interesante la materia de historia, ¿no? Eso de entrada. Y la otra, yo creo que no hay que perder justamente lo que ya decía Carla y lo que decía Armando, que es la cuestión ideológica, política o de la vertiente de la que escribimos. Tampoco el hecho de que haya historiadores con marcadas tendencias de derecha no hace que su historia sea mala necesariamente, ¿no? Claro que tiene una tendencia, pero nosotros también la tenemos. Sí, claro. Y lo importante es cómo hacer esa distinción. Incluso los mismos de las novelas, bueno, hay muchas novelas, hay muchas muy buenas. Justamente yo acabo de terminar Pedro Páramo, y que se puede tomar como una novela que está contextualizada en la Revolución Cristera. ¿Y es mala? No. ¿Tiene una tendencia? Sí, definitivamente la tiene, como todas las demás y como todos los demás historiadores, al igual que en la difusión. Y la tendencia a veces es muy sutil, ¿no? Por ejemplo, ahorita dijiste revolución cristera y a mí mi corazón se me hizo así, no, eso no es una revolución. Pero ya son tendencias, ¿no? A lo mejor un oído menos avisado no alcanza a ver la implicación que tiene llamarle revolución cristera y no rebelión cristera. Y no es que lo sea o no lo sea, es que son interpretaciones acerca de un acontecimiento. Y sobre esta cuestión de las tendencias políticas, oigan, es que a mí sí me preocupa. Por ejemplo, Francisco Martín Moreno se encumbró a través de novelas de corte histórico, que es muy, ¿cómo decirlo?, legítimo, y lo hacen muchos literatos, recurrir a elementos históricos, ya sea para ambientar o para hacer explicaciones de corte literario. Pero bueno, lo que él hizo con sus trabajos fue venderle a la gente la idea de que le estaba dando la explicación de México. Algo que ningún historiador serio se atrevería a hacerlo, ¿no? A menos que tenga 90 años y esté con 8 doctorados honoris causa. Pero la cuestión, o lo que a mí me preocupa, es que, por ejemplo, este personaje, después de hacer esta creación de un personaje que es él mismo, como el intelectual, porque es lo que él creó a través de sus obras, es opinar acerca de política, bajo esta idea de que él es una persona que sabe, porque es un intelectual, porque ya tiene esta autoridad
intelectual, cuando en realidad eso es una ficción. Él lo que hizo fue construirse a sí mismo como un personaje y ahora está elaborando todas estas opiniones que a mí sí me parecen muy preocupantes. Leer sus columnas que escribe en el Universal, en serio, es como para que te den náusea todo el mediodía en tu mañana, te haga daño el desayuno. O sea, es a mí, bueno, este tipo de ya prácticas de la mediatización de la historia y cómo se está llevando hacia estos planos de masas o de divulgación con fines muy engañosos, sí me preocupa, y yo sí creo que como historiadores es incluso nuestra responsabilidad señalarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a otra rola y ahorita seguimos platicando acerca del panorama de la divulgación en México, sus implicaciones, nuestras aportaciones y también pues qué importancia tiene divulgar el conocimiento histórico? ¿Para qué? Porque luego se dice, ay sí, divulgar pues es muy importante porque ese conocimiento nos pertenece. Sí, pues nos pertenece, pero ¿por qué es importante conocerlo? ¿En qué puede ayudar a las personas? ¿Qué les parece si después de escuchar otra rola alusiva al Día de la Mujer seguimos platicando de estos? Volvemos en unos minutitos más aquí en Interruptus Radio. Mi reina, pero sigo siendo el rey. Estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio, después de esta rolita que escuchamos de pausa musical. Y pues bueno, con nuestros compañeros de Aquelarre de la Historia, estamos conversando sobre la divulgación del conocimiento histórico. Y bueno, pues fuera del aire planteábamos sobre las distintas formas de divulgar el conocimiento histórico, ¿no? Entonces podemos encontrar que hay pues un montón de medios o de vehículos por donde podemos difundir el conocimiento del pasado, y pues podemos encontrar blogs, revistas, series históricas que están muy de moda actualmente, pues programas de radio como el que están escuchando, cine que también se ha vuelto también un recurso muy utilizado en las escuelas para la enseñanza de la historia, pues novelas. Hay muchos recursos por los cuales podemos difundir el conocimiento histórico. A partir de estos distintas vías, pues nosotros como historiadores podemos centrarle a la divulgación. Sin embargo, también se añade algo que vivimos hoy en nuestra era digital, que es el Internet, ¿no? Y de hace unos años para acá se ha comenzado a hablar de la historia 2.0, por allá en España incluso hay una revista denominada así, y del historiador 2.0, ¿no? Que es este historiador, las redes sociales, la tecnología en general, para divulgar el conocimiento histórico, tecnología digital principalmente. Y bueno, pues compañeros de Aquelarre de la Historia, el uso de la tecnología, del Internet, pues es una herramienta bien útil, ¿no? Pero también es una herramienta de doble filo. Pensándonos en mis alumnos del CCH, cómo llegan al salón pensando que saben más que el profesor porque lo vieron en Internet, lo vi en YouTube, lo vi en History Channel. ¿Cómo piensan que es una buena forma de, a partir del conocimiento, de la divulgación de la historia, tratar de contrarrestar este tipo de dinámicas que se han gestado, sobre todo en las juventudes? De conocer la historia, pues de no hacer crítica, porque pues no tienen por qué hacerlo, además, no saben. ¿Qué nos pueden decir? Sí es cierto eso, ¿no? Que dices, ya muchas veces existe ese cuestionamiento de yo vi en Internet y se le da ahora un carácter de autoridad a las redes, ¿no? Al Internet. Yo lo vi en Internet y ahí decía que era la verdad. Y por lo tanto ya algo se vuelve incuestionable, ¿no? Muchas veces también a partir de quien lo emite. Y en este sentido, como dices, quizá no sería tanto como pensado, como mencionabas hace un rato con estudiantes, no dirigirse a ellos de, a ver, no critiques porque no sabes, ¿no? Sino creo que más bien sería desde, creo que las etapas formativas, empezar a fomentar el hecho de, sí puedes hacer una crítica, pero hay que aprender a hacerla, ¿no? No nada más es ver una fuente, sino busca por diversas partes y trata como de confrontar argumentos, de ver qué encuentras. Y en ese sentido, pues creo que es lo grandioso que ahora tenemos con la tecnología, ¿no? Por una parte, nosotros como historiadores podemos hacer investigaciones, el carácter formativo que tenemos de ver desde lo que se ha escrito de la historia, desde la revisión de las fuentes, y desde ahí armar, construir argumentos y también debatir con otros, ¿no? Entonces, ya que tenemos esa parte, ahora podemos hacer uso de las redes desde lo más básico, ¿no? El Facebook, el Twitter. Hay quienes están haciéndolo desde blogs o videoblogs. Bueno, también eso nos requiere también ya otra tarea, ¿no? Para quienes queremos hacer uso de la difusión, que es el manejo de las tecnologías. Para muchos es un reto completamente diferente el hecho de que ya sepas trabajar la historia, y otro que te pongas frente a una computadora a producir un video, a producir un audio, incluso aquí en los programas de radio, ¿no?
es aprender muchas cosas nuevas y que obviamente salen de la disciplina, pero que a final de cuentas, cuando le dedicas un tiempo y puedes aprender a trabajarlo, empieza a dar resultados, ¿no? Poco a poco. Fíjate que ahorita que decían que los alumnos piensan incuestionables las fuentes que encuentran en internet, ¿serán acaso positivistas del siglo XXI? Que lo quieren tomar a todo como es. No, ya en serio. Yo creo que sí, que se tiene que tener en cuenta que los alumnos también pueden hacer esa crítica de la historia. Uno tiene que llevarlos a hacerlo. ¿Y qué de malo tiene que los chavos vean un video chaqueto de extraterrestres en el Egipto antiguo, ¿no? El hecho que yo veo rescatable en este sentido es que lleguen al salón y te digan, oiga, profe, ¿es cierto que había extraterrestres en Egipto? Bueno, ese ya es un interés por la historia, ¿no? Habría que en todo caso darle la vuelta a estas herramientas y utilizarlas, bueno, verlas como un instrumento de interés de la historia y de ahí jalar a los chavos, ¿no? Tratar de profundizar un poco más en el conocimiento, bueno. Lo que decías lo que decía Misael y lo que decías al respecto de cómo los historiadores y los jóvenes también están publicando y tienen sus propios blogs, esa cuestión de autopublicarse, ¿no? Pero esas publicaciones tienen que venir con una responsabilidad, ¿no? Claro. Tienes que, si tienes una cuenta de Twitter dedicada a difundir la historia y a poner efemérides o lo que sea, bueno, pues hazlo con rigor, hazlo bien. Digo, baja el nivel, pero bien hazlo, ¿no? Porque si no, pues terminamos, pues inventando, haciendo ficciones y bueno, no sabemos hasta quién nos puede leer en otro lado del mundo y se lo puede tomar como una verdad y de repente se dan ideas bien equivocadas de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que ese es un tema como que bien importante. Muchas de estas cuentas de Facebook, de Twitter que están haciendo difusión de la historia, muchos no son historiadores y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que debemos aprender a difundir la historia. Pero creo que eso ya viene de un problema más grande, que en la propia facultad, bueno, al menos en la UNAM, no existe una materia como tal y muchos no están interesados en enseñar a difundir la historia. Entonces creo que también debemos aprender a difundir, a usar las redes para atraer a esta gente, ¿no? Tenemos una responsabilidad también para aprender a usar estas redes para atraer a los otros. Y creo que ahí surge otro tema, que es el de la propia interacción con esta gente, ¿no? No solo quedarnos en difundir esta información, sino tener una conversación con los que están del otro lado. Creo que ese también es la importancia de las redes, que existe esta conversación, ahí surja algo diferente, ¿no? Que puede que a lo mejor no te conteste el tweet, pero al menos tú tienes la posibilidad de mandárselo directamente. Ahorita que dijiste esto de las cuentas de Twitter, pues yo creo que una de las más famosas es la de Porfirio Díaz, ¿no? Que sí, se volvió así súper famosa, creo que hasta publicó un libro por allí. Y el tipo pues es un ingeniero emprendedor que anda por ahí siendo exitoso y un líder en la vida, ¿no? Y la visión que tiene justamente, yo creo que a partir de su propio interés personal y político, generar una cuenta de Twitter tan famosa sobre uno de los personajes más polémicos de la historia, lleva a reflexiones sobre cómo Porfirio Díaz entonces no era tan malo, ¿no? Yo he tenido alumnos, por ejemplo, que dicen que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México, ¿no? Ya llevarlo, digo, no está mal que cada quien tenga sus propias, sí, su propio bando, sus propios intereses y gustos, pero cómo esto salta. La revolución les hará justicia. Cómo esto salta justamente a una valoración de un personaje que puede tener implicaciones políticas directas, ¿no? Bien interesantes también. Y bueno, como el internet es una herramienta utilísima, pero sin embargo creo que los historiadores no estamos logrando ese alcance, y es lo que decías, Armando, pues tampoco estamos formados para eso. Y creo que una parte importante de nosotros como historiadores al entrarle a lo 2.0, al mundo digital, es reaprender un montón de cosas, ¿no? Igual que la docencia, te enfrentas frente a un grupo y te das cuenta de que muchas cosas nunca las viste en la facultad y pues ni modo, ¿no? A echarle solito ahí, pues en libros y llenarse de madrugadas de libros para poder estar informado. Sí, como dices, ¿no? Nosotros en esta etapa formativa pues llevamos lo que es la enseñanza de la historia, pero creo que hasta cierto punto pareciera que se ha quedado como estancado enseñarnos a enseñar, ¿no? Creo que es siempre, bueno, al menos en las clases que yo tomé nos decían, ¿cómo te vas a parar enfrente de un alumno? ¿Cómo vas a dar tu clase? ¿Qué de este libro de texto cambiarías y qué no?
Y creo que es muy valioso, pero también, pensando en tantas tecnologías que hay ahora, en todo lo que se ve, en versiones y versiones e interpretaciones de la historia que surgen por todos lados, creo que ahora hay que repensar esa enseñanza, ¿no? Y en este sentido, no sé, es necesario quizá desde la parte formativa para los historiadores que se empiece a plantear esa necesidad de ver cómo podemos trabajar y enseñar la historia más allá del salón de clases, ¿no? Porque muchas veces creo que ese es como otro de los puntos en los que se nos encasilla a los historiadores, ¿no? El historiador está hecho para ir a dar clases, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente habemos muchos que ya estamos tratando como de romper con eso y salir a quienes están dando visitas guiadas, hay quienes están utilizando el internet, los que hacemos radio. Entonces creo que ya empieza a plantearse nuevas formas nuevas posibilidades de la difusión de la historia, y obviamente eso nos ha requerido aprender muchísimo, ¿no? Muchas veces desde la parte autónoma, fuera de las instituciones. Creo que estaría relacionado con la difusión, que no solamente son las redes, ¿no? También creo que si queremos también llegar a más gente, pues también sería acercarnos tal vez a las comunidades y también ahí enseñarles que la historia también es su día a día, ¿no? Esas ya se necesitarían otras herramientas, pero también sería importante decir, pues la historia oficial no solo es esa historia, también su vida cotidiana, cómo lo llevaron adelante, las fotos de sus abuelos, eso también es historia. Eso ya necesita mucho más trabajo, pero sería importante hacerlo, ¿no? Pues fíjate, yo creo que a muchas personas que no se dedican a la historia, que no están cercanas al discurso histórico desde las ciencias sociales, asocian la historia con los grandes personajes, ¿no? Para ellos la historia es Santa Anna, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, y no se les ocurre que la historia de su comunidad, por ejemplo, eso también es historia, ¿no? A nosotros en Interruptus Radio, pues hemos tenido algunas experiencias divulgando la historia de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Es uno de los proyectos que interrumpimos en nuestra segunda temporada, pero en la primera temporada, una vez al mes íbamos a un pueblo originario, buscábamos a la gente en la comunidad, a los cronistas, a especialistas, porque hay historiadores locales, y la verdad es que fíjense que eran de nuestros programas más exitosos. El programa más exitoso de Interruptus Radio ha sido un programa que hicimos del pueblo originario San Nicolás Totolapan, que está en la delegación Magdalena Contreras. Nos siguen escuchando, nos siguen escribiendo que quieren saber más de la historia de ese pueblo, y pues resulta que las personas están altamente interesadas en conocer la historia de su comunidad, lo que les habla de sí mismos. Y en la Ciudad de México pues tenemos, ¿cuántos? Más de 40 pueblos originarios. Sí, creo que incluso 135. Ah, mira, ahí, no estoy muy lejos del número. Entre originarios y coloniales. Sí, de fundación prehispánica o colonial. Y es una historia de la que no les hablan. O sea, vivieron ahí, son originarios, ahí crecieron, y es muy difícil que se enteren de su historia local, porque resulta que la historia pues es hablar de Santa Anna, ¿no? Y de cómo perdió la pata y todas esas historias curiosas. Y yo creo que justamente un gran potencial de este tipo de proyectos es que podemos acercarle a la gente ese tipo de historias que no escuchan en otros lados, que no va a publicar Chumel Torres una historia de San Nicolás Totolapan, ¿verdad? Y qué bueno que no la publique, además. Entonces, pues yo creo que es como entrarle a este tipo de cosas que sí, efectivamente no son atractivas para el mercado, ¿no? Pero que son muy importantes. Y otro tema bien espinoso también es el de los dineros, porque un proyecto como el de la naturaleza Interruptus Radio de Aquelarre, no lo sabemos, pero ahorita nos platican, son proyectos no lucrativos. En nuestro caso es un proyecto no lucrativo, no tenemos el interés de ganar dinero con esto, lo hacemos porque queremos, porque nos da la gana, lo cual nos da muchas libertades, pero al mismo tiempo también ciertas limitaciones. Oigan, ¿no? Otra cosa que también me gustaría que platicáramos en esta mesa es ¿por qué es importante o qué relevante tiene que la gente conozca la historia? ¿Por qué? O sea, porque uno puede vivir sin saber quién fue Benito Juárez sin ningún problema, ¿no?
La historia en sí no es productiva, como ya lo dijimos, no responde a las lógicas del mercado, incluso en algunas ocasiones le contraviene, por eso criticar a los personajes históricos muchas veces nos hace cuestionar el propio sistema económico, cultural, social en el que vivimos. Y en ese sentido, ¿ustedes qué podrían comentarnos? ¿Por qué es importante divulgar la historia? ¿Qué es lo que le ofrece la historia a las personas de pie de este país llamado México? Yo creo que precisamente divulgar la historia, y cuando nosotros pensamos en hacerlo, no decimos, ay, vamos a hablar de los grandes personajes, ¿no? Sino más bien de explicar los grandes procesos y entender precisamente qué nos trajo aquí, el por qué, ¿no? De la situación, por ejemplo, del país o a nivel internacional, ¿no? Creo que eso es como el objetivo de forma inmediata. Y pues ya con eso, pues tal vez despertar un poquito más de crítica para las personas, y tal vez, no sé, no conciencia de clase, pero sí una conciencia de su historia, ¿no? Y de por qué está aquí. Sí, en un principio creemos que es generar un poquito de conciencia, sobre todo, y también que sean un poquito críticos, ¿no? Que en un principio iniciamos eso. Creemos que con la información que les damos elementos para criticar su realidad. Finalmente nosotros no estamos muy contentos en cómo está el país, entonces muchos de los temas van en criticar un poquito eso, ¿no? En explicar cómo se implanta un modelo liberal, y muchas de las críticas que vamos a hacer pues va en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo entenderlo y explicarlo, y que ahí ellos se hagan también una idea y que te puedan criticar, ¿no? Fíjate, yo no soy muy asiduo de las generalizaciones, pero me voy a dar esa licencia un poquito. Creo que la historia hasta es una necesidad ontológica, ¿no? De alguna manera creo que todos estamos buscando algo que nos represente y que nos explique dónde estamos parados, ¿no? Y muchas veces esas respuestas las ha dado la academia, pero la gente no quiere acercarse a esos libros, ¿no? Yo creo que desde Heródoto, desde nuestro querido padre, y desde antes, se quiere explicar qué es lo que ha pasado, que explique nuestro presente. ¿Por qué de repente aquí hay un palacio enorme, que tiene otro tipo de piedra, no sé, o está formado con otro tipo de dioses? Evidencia física o no física como abstracciones, pues han sido heredadas, ¿no? Entonces yo creo que la historia parece como una necesidad ontológica, que justo es nuestro deber, porque la gente sí quiere aprender historia, ¿no? Tan es así que están todos estos ejemplos que hemos estado hablando, y los puestos de revista están llenos de historia y de no sé qué mala historia, pero están ahí, ¿no? La gente quiere saber historia. La cosa es qué historia les vamos a dar, ¿no? Cómo vamos a posicionarnos. La historia, como ya hemos venido hablando, tiene un peso ideológico, ¿no? Entonces, de alguna manera también es seleccionar qué temas responden a las necesidades del presente, que puedan, no sé, yo creo que yo lo voy a pensar también muy, muy grande y muy rojillo, pero no sé explicar cuestiones como movimientos obreros o movimientos, distintos movimientos que expliquen a los movimientos del presente, o que les den cimientos a los movimientos del presente, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Igual yo ya me puse rojillo. No, pero creo que, o sea, incluso pensándolo desde lo más básico, ¿no? Entender sobre qué estamos parados, ¿no? Últimamente, por ejemplo, yo he estado pensando, ahora que he estado leyendo y ahí escribiendo un poco sobre lo que estoy haciendo, es también cómo entender los espacios, ¿no? Y cómo se desenvuelve la gente en ellos. Ahora que decías, por eso, es esto de sobre dónde estamos parados, incluso cómo entender las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, en Santo Domingo. A un lado tenemos la UNAM, y del otro lado de la UNAM tenemos el Pedregal, ¿no? Y como regiones a final de cuentas, que digamos están sobre un terreno de piedra volcánica y demás, cómo se configuran espacios sociales marcados tanto por lo económico, lo social y las prácticas que hay, aunque a final de cuentas prácticamente son lugares vecinos, ¿no? Y obviamente son procesos diferentes, desarrollos, establecimiento de relaciones sociales, incluso yo lo pensaría para el caso aquí de Santo Domingo,
un proceso de lucha social, ¿no? Tenemos un saludo que les va a gustar a nuestros amigos de Aquelarre de la Historia. Nos dice Sopilote. Saludos a mis amigos y colegas de Aquelarre de la Historia. La divulgación de la historia es necesaria para crear una buena crítica y comprensión de lo que sucede y casi mirar en los ojos de los otros cómo se están dando las cosas, ¿no? Yo creo que también el conocimiento histórico nos sirve para ser empáticos y eso es bien importante. Oigan, a mí me gustaría preguntarles acerca de su proyecto, ¿cómo surgió? Se juntaron un día, dijeron hay que divulgar, los invitaron, no sé, platíquenos de ustedes. Bueno, pues hablaremos. Pues somos cinco integrantes, nuestro querido gatito Miau, Mauricio, Sopilote, Julio y Armando y yo. Nos conocimos en un seminario de tesis. Y de ahí surgió una idea de un coloquio y después de ese coloquio nos gustó cómo nos llevamos, cómo lo empezamos a organizar ya de manera un poquito más autónoma ese coloquio en la facultad, ahí por 2016 al principio, y dijimos, bueno, y después la verdad fue en la cruda del festejo sentados en el sol y dijimos, bueno, después de esto ¿qué, no? Digo, este seminario es de tesis, muchos ya estábamos terminando nuestras tesis de licenciatura, otro el de la maestría, y dijimos, pues después de esto ¿qué, no? O sea, ¿qué más vamos a hacer? Nos vamos a quedar esperando que nos abran una puerta en un cubículo, y me gustas mucho, Marcela, adelante. No, dijimos, tenemos que hacer y construir algo, ¿no? Porque nosotros también pensábamos en eso, ¿no? En algún momento llegamos a pensar en blog, en revistas, dijimos, y Julio, por ejemplo, fue el que nos dijo, no, pues en algo más, como más sencillo, ¿no? ¿Por qué no hacemos una radio? Hacemos radio. No, pues, ¿cómo? No, pues hay que ver, ¿no? ¿Dónde habrá espacios? Porque, pues, también, la verdad, todos no tenemos los suficientes recursos como para haber comprado luego el equipo. Y ahí quedó, y ya después, nuestro compañero Armando se metió al Faro de Indios Verdes, a clases de locución, y en 3 meses, en junio, ya nos dijo, ¿saben qué? Me están pidiendo un proyecto, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí fue cuando dijimos, pues órale, ¿no? O sea, de junio a julio, para agosto teníamos que tener armado un proyecto, y pues ahí, tras varias reuniones, de también un poco ya empezar a aprender las cosas técnicas de cómo meterse al stream, de cómo estar en controles, en cabina, pues hicimos nuestro primer intento, ¿no? Y en el Faro no fue, ahí es a donde nos han brindado el espacio, en el Faro de Indios Verdes, en la radio que se llama FIB Radio. Y y ahí estamos desde septiembre del 2016. Sí, me gustaría decir eso, ¿no? Que, o sea, el FIB Radio es un proyecto de radio comunitaria. Exactamente. Hay otros programas, nosotros es el único sobre historia, pero hay otros que están relacionados con la comunidad del Faro de Indios Verdes, ver sus necesidades, dan información sobre médicos, psicólogos o demás necesidades, sobre animales, algunos han tratado sobre fauna que hay al norte de la ciudad, ahí en el Cerro del Tepeyac. Entonces, venimos de una radio mucho más grande, pero con ese sentido social de tratar de abarcar a la comunidad. Creo que a nosotros todavía nos falta un poquito más. A mí sí me gustaría llevar como adelante este proyecto que les decía de abarcar a la propia comunidad del Faro. Entonces sería, pero eso sí ya necesita más tiempo, ¿no? Pero sí nos gustaría llegar a esa parte, ¿no? Platícanos de ese proyecto, ¿qué es lo que pretenden hacer para involucrar a la comunidad? Bueno, ahorita yo solo lo he pensado, todavía no lo bajo como tal, pero creo que al tener el apoyo del Faro podemos acercarnos a la gente, bueno, la propia gente que va al Faro, mucha es de Tola, entonces que el Faro abra la propuesta para esta gente, ¿no? Que nos lleve fotos, que nos cuenten su historia, qué recuerdan de su comunidad, si tienen fotos todavía más atrás, qué les contaban sus abuelos, y de ahí decirles, nosotros no vamos a escribir su historia, nosotros solo les vamos a dar herramientas y a partir de ustedes vamos a contar
qué fue lo que ocurrió. Igual eso ya bajarlo a un programa de radio y transmitirlo, ¿no? Igual de ahí puede salir otras cosas, pero en ese sentido, ¿no? Órale, pues está muy interesante. La verdad es que la historia es algo en lo que creo que sí tenemos que insistir. Es para todos. La historia habla de nosotros como individuos y no únicamente de un proceso de formación de un país. La historia la hacemos todos con nuestra cotidianidad también. Está en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestros estados. Entonces, un poco también para contrarrestar este discurso oficial que nos habla de México y de héroes nacionales, pues está justo esta alternativa de plantear la importancia de conocer y crear las historias locales, ¿no? Entonces es un proyecto muy, muy interesante. Ojalá que Interruptus Radio en algún momento también pueda colaborar. Emiliano. Yo quisiera devolver tu pregunta hacia nosotros, y más bien concretamente a ti y a Misa, que ahora ustedes, porque yo no estuve cuando se gestó Interruptus, entonces también ustedes platíquenos cómo fue que empezaron, ¿no? También ustedes también empezaron de a solapas, ¿no? Pues yo me acuerdo que un día Carla llegó y me dijo, vamos a hacer radio, y al siguiente día estábamos en un programa de radio. No, no es cierto. Carla también tiene su parte histórica con nuestra antigua colaboradora Nancy López Alaiz. Si nos está escuchando, saludos. Y entre ellas surgió la idea de, ya tenían varios años pensando en hacer un programa de radio, igual, pues atendiendo algunas de las preocupaciones que como historiadores generalmente nos hacemos de, pues, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí, bueno, tuvieron la oportunidad de ser invitadas en una plataforma en la que antes de que fuera una plataforma en la que participábamos, con un programa sobre el Día de la Mujer. Pues sí, fíjate, ya van a ser 3 años de que me invitaron a mí a hablar sobre el 8 de marzo en un programa de radio independiente. Entonces yo fui a platicar y les gustó la charla, nos invitaron y dijeron, pues tú como que hablas bien, ¿no te gustaría participar? Y yo, pues claro, por supuesto. Entonces invité a mi amiga, juntas hicimos una sección de un programa de Radio Chilaquilers, saludos a los Chilaquilers, y era un programa de divulgación de historia, sobre todo de historia de las mujeres, estaba orientado hacia esa parte. Hicimos cosas muy interesantes, como preparábamos temas, íbamos a platicar en cortito, ¿no? Como 10-15 minutos, y después, pues, a partir de hacer esa colaboración, empezamos a aprender a hacer radio, a hablar frente a un micrófono, a manejar la parte técnica. Misael desde el primer día, como pues él me acompañaba, empezó a ver cómo movían ahí los cables, y él fue el primero en aprender de forma entreviendo y luego viendo tutoriales en YouTube. Didáctica y autogestiva. Y después nos integramos al proyecto de hacer una estación de radio libre por internet, que fue una experiencia no tan afortunada. Entonces, después de que desafortunadamente tuvimos algunas desavenencias con algunos de los colaboradores, decidimos independizarnos de esa estación de radio. Y pues hicimos Interruptus Radio de forma independiente a la estación en la que empezamos a colaborar. Y pues mírenos, aquí estamos después de ya casi 3 años, hemos tenido diferentes momentos. También hemos invitado a colaboradores. Ahorita están con nosotros Noé, Emiliano, con Emiliano también, y con Debaki, que seguro nos está escuchando, nos escuchará en algún momento, que nos ha invitado a hacer otros proyectos de incidencia social, entre ellos La Innombrable, que pronto tendremos otra emisión de La Innombrable. Entonces, pues estas cosas van creciendo, no necesariamente bajo la lógica de mercado ni capitalista, que es justo lo interesante. Lo estamos haciendo de forma autogestiva, autodidacta. El problema con hacer un proyecto de esta naturaleza es que las limitaciones pues son justo como los recursos, el tiempo. Pues uno le dedica mucho tiempo a este tipo de cosas. De repente uno dice, bueno, pues esto parece que no me lleva a ningún lado, no sé qué. Precisamente bajo esa lógica de mercado, que no es que sabemos que sí, con esto no vamos a vivir de esto, ¿no? O quién sabe, bueno, ya es. A ver, Misael. Yo creo que también en estos proyectos mucho tiene que ver la colaboración asociativa, ¿no? Encontrar personas que creen que tu proyecto de alguna manera pues tiene una relación o algún punto en común con el suyo. En el caso nuestro, pues muy afortunadamente conocimos a los chavos de Librería Salgari,
y ellos pues también, con ellos tenemos este espacio desde hace ya más de un año. Y bueno, pues para nosotros ha sido una enorme ayuda, ¿no? Contar con un espacio en el que pues hay colaboración entre proyectos, pues también es algo bien importante. La idea también de este tipo de programas y de ahí nuestro interés y el gusto por invitar y hacer el programa conjunto con Aquelarre de la Historia, pues es crear redes, ¿no? No quedarnos aislados en el mundo, porque creo que así la capacidad de llegar a un público más amplio o incidir en la sociedad de alguna manera pues puede ser limitado. Yo creo que la creación de redes entre colegas o entre gente con algún punto en común, aunque sea divulgación de la cultura en general, pues tiene mucho potencial, ¿no? No hay una lógica que nos detenga de alguna manera. Afortunadamente, en el caso de Interruptus, pues hemos podido decir lo que queramos, aunque algunos programas no hemos podido transmitir, quizá por eso no lo sabemos, pero vaya que sí hay, pues tiene sus consecuencias, digamos, poder tener una libertad de decir lo que tú quieres, pero bueno, también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Nos asumimos como un medio de información, de divulgación en general y de comunicación, y por lo tanto pues no se trata de abrir el micrófono pues para decir para cualquier ocurrencia campechana. La idea también pues es de preparar un programa, de generar conversaciones informadas, de invitar a colegas, ¿no? Y colegas que también pues tienen la intención y la voluntad y el gusto de difundir lo que están haciendo en sus trabajos académicos, y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Que generar espacios de divulgación, generar pues espacios sobre todo para la gente que no los tiene, que esa siempre ha sido la premisa de Interruptus Radio, de la gente que está pues buscando espacios de divulgación de su trabajo, y obviamente en los círculos académicos o no existe o son muy limitados, pues la ventaja de tener un programa de radio por internet pues es esa, ¿no? Que puede haber mucha gente que pueda decir pues lo que conoce de manera libre. Pues fíjate que muchas veces, aunque tengan esos espacios académicos, pues esos espacios académicos son altamente endogámicos, o sea, se producen para leerse entre sí mismos. Nosotros como historiadores lo sabemos. Entonces lo que nos interesa justamente es que eso que está hecho desde la academia para la academia no se quede tanto en la academia, ¿no? Como contribuir con un espacio en el que ese conocimiento pueda salir un poco hacia las personas que pueden estar interesados en él. Y de verdad que salen cosas muy, muy interesantes. Y fíjate que yo estaba pensando que si estuviéramos bajo la lógica del mercado, ustedes serían nuestra competencia número 1, ¿no? Pero no es el sentido. Somos colegas, compañeros. Bueno, ya estamos en el último bloque de nuestro programa. Ya estamos en el cierre. Vamos a sacar nuestras conclusiones. Vamos a ver si sale alguna fiesta después de esto, si salen los pulques, a ver qué onda. No sé, ustedes, compañeros de Aquelarre, ¿quieren decir algunas conclusiones respecto a la divulgación de la historia? Pues a final de cuentas creo que sí es muy importante. Ya estuvimos hablando de que lo hacemos a través de la radio, de redes sociales y demás, pero creo que aún falta mucho por explorar, y sobre todo buscar como dentro de este espacio de la difusión, ampliar cada vez más la red, ¿no? A final de cuentas no somos los únicos, tanto ni Interruptus ni Aquelarre, los que están haciendo esta labor de dar a conocer la historia desde una perspectiva más aterrizada. Creo que es necesario como que nos integremos con más, que cada vez se propongan hacer como un programa como este, ¿no? De intercambio de ideas, y que también incluso entre historiadores, ¿no? Tenemos un poquito esta barrera de como a egos. Veces, ajá, exacto, de los egos, porque creo que nos puede dar para mucho decir unámonos para difundir y para hacer más, exacto. Sí, yo también creo eso, y tenemos que empezar a trabajar en colectivos. Creo que ya esas individualidades ya no son patentes en este nuevo siglo XXI. Bueno, ya ni tan nuevo, ya vamos por la segunda década. Pero sí, creo que ya en lugar de estar pensando en los personajes, en el historiador, pensar más bien en que todos necesitamos producir esos espacios en las academias en los que ya,
se piensa muy en el cubículo, muy individual, pues ya no es patente. Y aparte ya hasta la visión individual que uno puede tener es muy sesgada. Por eso es que uno tiene que trabajar en colectivos. Vamos a colaborar todos juntos y tanto en la academia como aquí en los programas de historia o en los programas de difusión, pues tenemos que trabajar más horizontal, más en comunidad, más anárquico la cosa, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente también esto nos lleva, yo creo, a una reflexión que no sé como historiadores en qué momento de la reflexión estemos, que es justamente cómo las humanidades están entrando a la era digital, ¿no? Y todo lo que implica en cuanto a fronteras disciplinarias, en la forma de construir el conocimiento histórico, en la forma de divulgarlo, que bueno, yo creo que va para, pues estamos en pañales, ¿no? En la era digital está iniciando, aunque ya lleva unos 30 años, pero las formas de explorarlo, yo creo que, bueno, por allá dicen los que saben mucho de humanidades digitales, que la revolución que se vive hoy en día en cuanto a la era digital, pues tiene quizás su equiparación con la invención de la imprenta hace unos 500 años, ¿no? De cómo hay una explosión de vías de divulgación del conocimiento en general. Y ahora que tenemos estas herramientas, pues también falta saber explotarlas, ¿no? Saber utilizarlas primero, quitarnos ese analfabetismo digital que tenemos muchos todavía. Y sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de ser divulgadores del conocimiento histórico, de ser docentes, pues tenemos que aventarnos todas esas noches de aprender cómo producir un programa de radio, cómo abrir un blog, cómo hacer una cuenta y transmitir en vivo en YouTube, como hacen ustedes de Aquelarre. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Romper las barreras del historiador tradicional como ratón de archivo o de biblioteca y pues lanzarse hacia el ciberespacio, ¿no? Que es un paso grande que tenemos que dar. Al menos creo que nosotros ya estamos dando los primeros pasos dentro del agua, pero pues vienen muchas generaciones detrás. Estamos produciendo, divulgando conocimiento histórico de forma alternativa a lo académico y también a lo del mercado, ¿no? Entonces es una característica de ambos proyectos que por lo tanto da como resultado lo que hacemos, ¿no? Este tipo de contenidos, digamos, no ceñidos ni al producir dinero ni a producir puntos para CONACYT. Yo quiero mencionar dos cosas. De Twitter, Sopilote ya nos mandó su propia conclusión. Qué bueno que nos estás escuchando, compa, a ver si a la siguiente ya nos juntamos todos a platicar. Él dice, conclusión, los historiadores debemos retomar los espacios de difusión en las redes sociales y medios. Pues sí, ¿no? Es todo lo que venimos hablando. Nos han los ingresos y los periodistas y todos ellos ya nos han ganado la carrera y pues tenemos que competir y con rigor, con el rigor histórico. Exacto. ¿Alguien quisiera mencionar algo más, compañeros? Pues no, que nos escuchamos el próximo domingo y no sé si los compañeros de Aquelarre de la Historia. Pues no, nada más agradecer que nos hayan invitado. Estuvo muy interesante la plática, la discusión, la conversación. Y pues también ojalá organizamos algo también para que vayan a la Aquelarre y pues que siga la conversación, ¿no? Siga la fiesta. Muy bien, pues entonces así terminamos una emisión más. Nos vamos con una canción más de estas bandas mexicanas, yo les digo under mainstream, que están medio en mainstream y no tanto. Matorral Man con Y que le guste sufrir, otro poco como de... no sé cómo denominar la música de Matorral Man, es como surf retro. No sé, tendría que ver cómo ellos mismos llaman a su música, pero nos escuchamos el próximo domingo aquí en su programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales, Interruptus Radio. El pasado es hoy. Adiós. Adiós. Adiós.